Vuelvo a decir, porque parece que hay más gente que a las 8. Vuelvo a decir que lamento la interrupción que se ha producido en las 2 semanas anteriores, por motivos en todo caso involuntarios, y que, o sea, sobre todo lamento la pérdida de tiempo, digamos, la pérdida de tiempo, y que todavía no he llegado a una conclusión clara sobre qué puedo hacer o qué cambios de planes pueden contribuir a que esa pérdida de tiempo sea lo menos nefasta posible, ¿no? ¿Qué cambios de planes todavía no he llegado a una conclusión segura y por lo tanto pues todavía no he llegado a una conclusión segura y una de las cosas que tiene es que si alguien tiene alguna idea, si a alguien se le ocurre algo, si a alguien se le ocurre alguna propuesta que hacer en relación con esa cuestión, pues esa propuesta por mi parte podrá ser compartida o no compartida, pero en todo caso será agradecida su expresión, ¿no? De momento, así de entrada, decir hoy mismo, o sea, no tengo una prisa inmediata de horas o de minutos por llegar a una conclusión sobre ese posible cambio de planes, ¿no? Porque está muy claro que es lo que tengo que hacer de manera inmediata, ¿no? Que es coger el hilo donde lo dejé en la última clase teórica, está fuera de toda duda, ¿no? Eso tiene que hacer en cualquier caso, ¿no? Y entonces, pues de entrada a eso me dedico, ¿no? El punto en el que habíamos dejado la exposición era un tránsito de Kant a lo que viene detrás de Kant, Kant idealismo, pero la palabra idealismo todavía no significa mucho, o sea, no hace falta que signifique algo para vosotros en este momento, ¿no? Digamos, el tránsito de Kant, o sea, ¿qué inestabilidad se ha producido? Además de una, pero por de pronto una muy importante, ¿no? ¿Qué inestabilidad se ha producido que obligue a que la cosa no siga ahí? A que la cosa, con razón o sin ella, pero el problema continúe, ¿no? Entonces describíamos esta inestabilidad, una situación paradójica o de difícil equilibrio, ¿no? Recordando una cosa en la que nos está insistiendo prácticamente todos los días, incluso hasta hoy, que es eso de que en Kant los contenidos, es decir, lo que hay, tanto en el terreno cognitivo como en el terreno práctico, digamos, son siempre contingentes. Los contenidos son siempre contingentes. Lo que hay, lo ente, la cosa, como queráis llamar a eso, es siempre contingente. Es irremisiblemente contingente. Contingente quiere decir que lo hay, pero también podría no haberlo. Que lo hay, pero también podría no haberlo. O sea, en ambos terrenos, el cognoscitivo y el práctico, en ambos terrenos hemos visto en efecto que sí que hay algo que es de antemano obligatorio para todos los casos posibles y en ese sentido necesario, ¿no? O sea, digamos, de antemano obligatorio para todos los contenidos posibles, pero que eso precisamente no es contenido alguno, ¿no? Que eso precisamente no es contenido alguno, sino que es, digamos, lo que hace que un contenido sea un contenido, ¿no? Lo que llamamos la forma de válido, la forma de contenido válido, ¿no? En un caso, la forma de conocimiento, en otro caso, la forma de decisión, ¿no? Eso es precisamente lo que había sido objeto de la investigación de Kant, la forma, lo que llamábamos también, recordad, la posibilidad, ¿no? La posibilidad, pues, decíamos aquí de que es posible todo lo que tiene una determinada constitución,
consistente, por ejemplo, desde el momento en que hay en qué consiste ser caballo, consistente, desde el momento en que hay en qué consiste ser caballo, entonces ya podemos decir que el caballo es posible, ¿no? No hay en qué consiste ser un decadero regular, precisamente por eso un decadero regular no es nada posible, ¿no? ¿De acuerdo? No hay en qué consiste ser un decadero regular, y por eso decadero regular es solamente una secuencia de palabras, ¿no? Pero no posibilidad alguna. Bueno, entonces, esto quiere decir que posibilidad, o sea, que tiene un en qué consiste ser, en qué consiste ser, o sea, caballo posible quiere decir que consiste en que algo sea caballo, ¿no? Y por lo tanto, pues la posibilidad, el concepto de posibilidad equivale al concepto de forma que habíamos, tal como lo habíamos empleado, siguiendo acá. Forma de la experiencia. Forma de la experiencia es aquello que delimita, aquello que nos sirve para delimitar qué es y qué no es una experiencia. Aquello que hace, por ejemplo, que a veces tengamos que caer de la higuera o despertar del sueño porque no es posible que todo seguido forme una experiencia, ¿no? Cuando decir que hay unas reglas que determinan qué casa con qué no casa con qué no, hay reglas que rigen, por así decirlo, la entrada a o la admisión a la condición de efectiva experiencia, ¿no? ¿En qué consiste que algo sea experiencia? Si en qué consiste que algo sea caballo es la posibilidad de un caballo, pues en qué consiste que algo sea experiencia es la posibilidad de un caballo. La posibilidad de un caballo. Bien. En vez de la posibilidad decíamos también la forma, que es el término que hemos empleado más frecuentemente, pero tengo que insistir una vez más, una vez más, en que forma aquí no tiene nada que ver con el sentido académico de la palabra forma, que sería algo que conforma una materia, ¿no? O sea que no tiene nada que ver con eso. O sea, aquí forma significa pues, algo así como lo mismo que esencia, en qué consiste que algo sea tal, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso la forma es lo de antemano obligatorio para todo contenido, ¿no? La forma caballo es lo de antemano obligatorio para todo caballo, porque si no tiene esa forma no será un caballo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, forma caballo, que tiene en qué consiste ser caballo, en qué consiste que algo sea experiencia, por el contrario no lo sé, ¿no? Por el contrario no lo sé. Bien, entonces, hemos dicho además en lo cognitivo y en lo práctico. En lo práctico por el hecho de que el contenido práctico era la máxima, la actitud, la regla de conducta que en cada momento tenemos, ¿no? Y obviamente decíamos las máximas son todas contingentes, ¿no? Tienen efectivamente una forma común, pero son todas contingentes. Tengo esta que tengo, pero podría no tenerla, podría tener otra, ¿no? Y además en el hecho de tenerla yo, no está presupuesto que se pretenda que cualquier otro deba tenerla también, esa misma máxima, ¿no? Incluso decíamos, curiosamente la máxima incluso sí que tiene la forma lógica de universalidad, pero lo que no tiene es necesariedad. ¿Sabes? Siempre tengo que tener alguna regla, pero puedo tener una otra, no puedo tener una otra. Contenido es contingente. Puede, es, pero no puede ser. Contenido siempre contingente. Por lo tanto, ente, cosa, ¿qué hay? Eso es siempre contingente. Eso es siempre contingente. En todo caso, lo único que es necesario es algo así como en qué consiste el haber mismo, ¿no? En qué consiste la validez misma, ¿no? En qué consiste la validez, sea la validez como conocimiento, sea la validez como determinación de la conducta, ¿no? En qué consiste que algo sea experiencia, y no, por ejemplo, mera alucinación, sueño, etcétera, etcétera. Eso sí, ¿no? Eso sí es de antemano obligatorio para toda experiencia, pero eso es solamente el en qué consiste que algo sea experiencia, no es qué experiencias hay o no hay. No es qué experiencias hay o no hay. Recordad que el qué hay o el qué no hay, tanto en lo conocimiento como en lo práctico, es siempre contingente. Contenido siempre contingente. Ente, cosa, siempre contingente. Lo único necesario es el en qué consiste en general que una cosa sea cosa. ¿En qué consiste en general que un contenido sea contenido? ¿En qué consiste la homologación de algo como experiencia? Pero no, en cambio, ningún contenido de la experiencia. Todos son contingentes. ¿Qué consecuencias decíamos tiene esto de que todo contenido es contingente? Todo ente, tanto toda cosa, es contingente?
significado tiene? Bueno, pues tiene el significado que recordábamos, que ya venía de atrás, pero de atrás incluso de la historia de la filosofía premoderna, eso sí, precedente, que es aquello de que lo contingente, precisamente porque lo contrario podría también ocurrir. Lo contingente es que lo contrario podría también ocurrir. Digamos que lo contrario no es impensable, que lo contrario no es impensable, no está ocurriendo, pero no es impensable, precisamente porque lo contrario no es impensable. Precisamente por eso la situación que es contingente es siempre en términos absolutos, decíamos, dudable, ¿no? Es siempre en términos absolutos dudable. Es siempre en términos absolutos dudable. Y es aquello que viene, por ejemplo, de cierto momento de la duda metódica de Descartes, que supongo que suena algo, pero si no suena, pues tampoco es tan grave, ¿no? Es preferible que no suene, que no suene mal, ¿no? De que todo aquello tal que es pensable que pudiera ser de otra manera, todo aquello cuyo contrario, cuya ausencia, o cuya exclusión, o cuya negación no es absolutamente impensable, todo aquello, por lo tanto, todo lo contingente, es algo en lo cual pudiéramos estar equivocados siempre, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, está sometido siempre a ese poder despertar del sueño en cualquier momento, o a ese poder caer de la higuera en cualquier momento. Si lo recordamos el primer día del curso. Por lo tanto, si los contenidos son irremisiblemente contingentes, también son irremisiblemente dudosos, y por lo tanto quiere decir que nunca jamás habrá habido un discernimiento de algo, ¿no? Nunca jamás habrá habido un discernimiento de algo. Y me podréis decir, ¿y por qué esto es un problema? ¿Por qué esto es una inestabilidad? A primera vista parece lo más sensato del mundo cuando se formula así, que efectivamente en ningún contenido hay discriminación definitiva, hay discernimiento definitivo y único. A primera vista podría parecer lo más sensato del mundo, lo es, y lo es, si no fuese por algo que hemos estado repitiendo insistentemente a lo largo de todo el curso, hasta aquí. Vamos a ver. Eso de que no hay nunca discernimiento definitivo es lo más sensato del mundo, que siempre está todo sometido a duda. Si lo formulásemos en sentido, digamos, psicológico, en sentido de referencia a mi estado mental, que yo, o tú, o el otro, o incluso veintitantos juntos, o con menos probabilidad la humanidad en su conjunto, siempre puede estar equivocada y despertar del sueño dentro de unos minutos o caer de la higuera dentro de unos minutos. Si lo empleásemos en ese sentido, psicológico, de qué es lo que ocurre o no, qué es lo que ocurre o no ocurre en mi mente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre o no ocurre en mi mente? Pues claro que sí. En ese sentido, qué obviedad, ningún filósofo de ninguna época discutiría que siempre el individuo contingente puede estar equivocado. Y cuando digo el individuo contingente, pues digo también el colectivo contingente. Y colectivo contingente, pues lo es incluso la humanidad en su conjunto, ¿no? Puesto que es la que es y podría ser otra, ¿no? ¿Entendido? Por lo tanto, si fuese en ese sentido psicológico, de descripción del conocimiento como fenómeno de la mente, como proceso de la mente, pues lo que pasa en la mente, estaríamos diciendo una obviedad, ¿no? Estaríamos presentando como paradoja, o como inestabilidad, o como problema, lo que en realidad es lo obvio, ¿no? Lo que en realidad es lo obvio y lo que no le crea ningún problema a nadie. Pero es que no es así. Es que no es así porque insistentemente a lo largo del curso hemos estado diciendo que Kant no hace psicología. Hemos estado diciendo que Kant no hace psicología. Y que la pregunta de Kant no es... La pregunta de Kant cuando pregunta qué es el conocimiento, la pregunta de Kant no entiende por conocimiento. La pregunta de Kant cuando pregunta en qué consiste el conocimiento, no entiende por conocimiento que en mi mente pasen determinadas cosas o haya determinadas representaciones, sino que entiende por conocimiento que esas representaciones sean válidas. Esto lo hemos dicho docenas, si no centenares de veces, ¿no? Es decir, en otras palabras, la pregunta de Kant no se refiere a la, vamos a ponerlo así,
no sé si hemos estudiado estas expresiones, pero no se refiere a la quaestio facti, a la cuestión de hecho, ¿no? A la cuestión de hecho de que yo piense o no piense, ¿no? O de que toda la humanidad piense o no piense, ¿no? Que la humanidad es tan contingente como yo, ¿no? ¿Entendido? Es, digamos, proporcionalmente se puede hacer cálculo de probabilidades, la probabilidad de equivocación colectiva es menor en principio, sobre cuestiones de hecho, ¿no? sobre cuestiones que no son meramente de hecho, quizás sea mucho mayor, ¿no? Pero sobre cuestiones de observación de algo que pasa, pues la probabilidad de equivocación colectiva, cuanto más amplio sea el colectivo, pues es menor, pero sigue siendo una cuestión de probabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, quaestio facti es simplemente, bueno, ¿qué pienso o no pienso? ¿Qué pasa? ¿Qué hay o no hay en mi ¿cómo le queréis llamar? En psique, ¿no? Como queráis, ¿no? ¿De acuerdo? O en la psique colectiva de la humanidad o en la psique del 99% de los mortales, o lo que sea, ¿no? Eso es la quaestio facti, ¿no? Mientras que la quaestio iuris, o sea, quaestio facti, naturalmente, cuestión de hecho, en traducción literal, cuestión de hecho. Mientras que la quaestio iuris es la cuestión de elegir. Jus, la palabra jus, genitivo iuris, ¿no? Ahí significa, pues, lo que hemos estado llamando validez o legitimidad, lo que hemos estado llamando validez o legitimidad, ¿no? Pues la cuestión de validez o de legitimidad. Y hemos insistido hasta la saciedad, en que Kant no está discutiendo la quaestio facti, sino la quaestio iuris, ¿de acuerdo? O sea, no está discutiendo si yo me equivoco o no me equivoco en un momento dado, sino que está discutiendo en qué consiste que algo sea o no sea válido, con independencia de que yo nunca esté seguro definitivamente de que lo que tengo en mi discurso es válido. Porque precisamente ese no estar seguro significa que al menos sí que tengo la distinción entre válido y no válido. La distinción entre válido y no válido, la distinción en sí misma. Y de esa distinción, ¿de qué significa esa distinción? Es de lo que Kant se ocupa. ¿De acuerdo? Entonces, no de la quaestio facti, sino de la quaestio iuris. Entonces ya es más grave. Lo de que el propio discurso kantiano resulte excluir la posibilidad de una indubitabilidad, y mantenga siempre como esencialmente en pie la posibilidad de la duda, la posibilidad de la higuera. Es decir, que diga, no, es que tal como es la cuestión de validez, está excluido que alguna vez la cuestión pudiese estar resuelta, ¿no? Está excluido que alguna vez la cuestión pudiese estar resuelta. La posibilidad de dudar se mantiene siempre, para cualquier cognoscente, porque es inherente, y así ha salido de Kant, es inherente a la noción misma de conocimiento. Es inherente a la noción misma de conocimiento. De conocimiento como validez. ¿De conocimiento como validez? De conocimiento como validez, o sea, de conocimiento como quaestio iuris. Como quaestio iuris, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es más grave. Eso es más grave porque, vamos a ver, nadie, ningún filósofo, ni siquiera ninguna persona sensata, discutiría que la posibilidad de dudar o la posibilidad de equivocarse la hay siempre de facto. De facto quiere decir en el terreno de la quaestio facti. De facto, de hecho, traducción literal, de hecho, ¿no? De hecho. Es más, eso es una tautología. Es decir, de facto siempre podemos equivocarnos en no decir nada. No decir nada. Porque el de facto y el hecho ya remite de suyo a la contingencia, ¿no? ¿De acuerdo? Hablar de hecho es hablar de contingencia, ¿no? Por tanto, la discusión no va de eso. Eso es una tautología, eso no se puede discutir, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que de facto, en ese terreno psicológico de lo que yo pienso, tú piensas, el otro piensa, siempre hay la posibilidad de equivocarse, que de facto se mantiene en pie el no discernimiento definitivo, eso es una tautología. Lo que ya es más grave es que se mantenga también de jure. Lo que ya es más grave de jure, en contraposición al de facto, como quaestio iuris en contraposición a quaestio facti. De jure quiere decir en la validez misma, ¿no? En el concepto mismo de validez, en la noción misma de validez. En la noción misma de validez se mantiene
que no puede haber para nadie, ni en ningún contexto, un discernimiento definitivo. O sea, algo así como indefinición de alguna manera perteneciente a la cosa misma. De alguna manera estamos diciendo eso, evidentemente. Estamos diciendo que es de jure y no solamente de facto. Si estamos diciendo que es de jure y no solamente de facto, si estamos diciendo que es perteneciente a la validez misma y no simplemente a mi funcionamiento mental o al funcionamiento mental de toda la humanidad, si estamos diciendo eso, entonces estamos diciendo algo así como algo, un elemento de indefinición en la cosa misma, ¿no? Un elemento de, ¿cómo voy a llamarlo?, de difuminación, de esfumato, ¿no?, en la cosa misma, ¿no? ¿Es algo así? ¿Es algo así? Y efectivamente esto es grave. Efectivamente esto es grave por lo siguiente. Esto es grave porque vamos a ver, incluso cuando proclamamos con toda razón la dubitabilidad, o sea, el poder ser sometido a duda de todo conocimiento que en un momento dado tenemos. Cuando decimos eso de, efectivamente, yo siempre puedo equivocarme, e incluso la humanidad en su conjunto siempre puede equivocarse, ¿no? Cuando decimos eso, ¿qué estamos entendiendo por equivocarnos? Hombre, pues es que parece que no se puede pensar el equivocarse si no es por referencia a que de suyo sería así o sería asá, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo seguir, o la humanidad puede seguir, no se sabe, seguir indefinidamente estando en la higuera, pero eso precisamente presupone que hay algo más que la higuera, ¿no? Si no, no tendría sentido decir que estamos en la higuera, ¿no? ¿Sentido? Por lo tanto, cualquier dubitabilidad que se mantenga, parece que solamente la podemos entender por contraposición a una situación de resolución, una situación de definición, a una situación de discernimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Que a fin de cuentas es lo que llamamos la cosa. Es lo que llamamos la cosa misma, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando decimos la cosa en contraposición a mi pensamiento, ¿qué demonios estamos entendiendo por la cosa? Pues ni más ni menos que aquello en lo cual estaría el ser así o asá, con independencia de que yo pueda equivocarme siempre sobre si es así o es asá, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, por la cosa entendemos ni más ni menos que el punto de resolución. Aunque ese punto de resolución, digamos, esté fuera de mí, fuera de cualquier colectivo y fuera incluso de la humanidad en su conjunto, quizá, ¿no? ¿De acuerdo? Por la cosa entendemos precisamente la resolución. Por la cosa entendemos precisamente la resolución de las dudas, aunque esa resolución no esté nunca del todo en nuestro alcance, ¿no? Luego, efectivamente, el que nos encontremos siguiendo a Kant con una concepción que hace que la inseguridad, digamos, que hace que la incertidumbre esté instalada en la noción misma de validez, esté instalada en la noción misma de la quaestio iuris, que por lo tanto convierte la indefinición en algo no solo de facto sino de jure, ciertamente es grave. Ciertamente es grave, ciertamente es grave porque no solamente porque va en contra de la noción misma de cosa, de la noción misma de válido, que no entendemos por cosa ni más ni menos que justamente el punto en el que estarían resueltas las dudas, aunque ese punto no lleguemos a él, ¿no? Y precisamente por eso no las tenemos nunca definitivamente resueltas, ¿no? No solamente porque va en contra de la noción misma de cosa, ¿no? Sino porque es que esa noción parece ser que la necesitamos, ¿no? Parece ser que la necesitamos incluso para decir que todo lo que tenemos es siempre indefinidamente dudoso, porque para decir que es siempre indefinidamente dudoso, pues lo que estamos haciendo es contraponer digamos, a algún punto en el cual eso estaría resuelto, aunque ese punto justamente no lleguemos a él. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que detrás de Kant vendrán filósofos que por supuesto están dispuestos a admitir, si no, no serían ni filósofos ni siquiera mínimamente sensatos, ¿no? O sea, serían personajes absolutamente inconsistentes, ¿no?
Por supuesto, están dispuestos a admitir la indefinición, o sea, la dubitabilidad de facto de la cuestión fáctica, es decir, siempre podemos seguirnos equivocando, ¿no? ¿De acuerdo? Están dispuestos a admitir la indubitabilidad, están dispuestos a admitir la dubitabilidad, están dispuestos a admitir el que todo sigue siendo en alguna medida dudoso siempre, de facto, pues a nivel psicológico, a nivel de lo que yo pienso o de lo que pensamos todos conjuntamente o de lo que piensa la humanidad en su conjunto. A ese nivel de situación de hecho de la mente, situación de hecho de la mente, pues sí, evidentemente, no hace falta ser filósofo, pero en todo caso, para admitir eso, pues es una tautología, ¿ya? Es una tautología, ¿no? En todo caso, pues los filósofos que vienen después de Kant, eso por supuesto lo seguirán admitiendo, ¿no? Eso es una obviedad, pero que en cambio no estarán dispuestos a admitir, que la indefinición, que margen alguno de indefinición se instale en el terreno de la cuestión juris. O sea, en otras palabras, que allí donde se está hablando no de lo que yo pienso, tú piensas, él piensa o nosotros pensamos, ¿no? Sino de en qué consiste ser. ¿De qué consiste ser? Tengamos o no tengamos alguna vez un ser en la mano, ¿no? Simplemente de en qué consiste ser, ¿no? Simplemente de en qué consiste ser. Allí donde se está hablando de en qué consiste ser, se tiene que estar hablando en definitiva de certeza absoluta, ¿no? Certeza absoluta, o sea, de no alternativa posible, ¿no? No alternativa posible. Se tiene que estar hablando de certeza absoluta. Tiene que estar hablando de certeza absoluta. Certeza absoluta que por supuesto no tenemos nunca de facto. Eso, repito, es una tautología. Resulta que no tenemos nunca de facto, pero que forma parte de la noción de validez. Ya Kant mismo ha dicho que una cosa es qué significa en sí mismo validez y otra cosa es cuál es mi estado mental en cada momento, o el estado mental de la humanidad en su conjunto, ¿no? Bueno, un idealista dirá que en cuanto a lo primero, es decir, a qué significa validez, ahí sí que hay que admitir una noción de certeza absoluta. Aunque esa sea una certeza absoluta que de facto nunca tenemos, ¿no? Que de facto nunca tenemos. Bien, entonces, pero claro, hay un obstáculo grave ahí que es precisamente Kant, ¿no? Hay un obstáculo grave para eso que es precisamente Kant, es decir, los idealistas trabajan a partir de Kant, lo entienden mejor o peor según en qué momentos, ¿no? Pero desde luego trabajan a partir de Kant, ¿no? Trabajan a partir de Kant y por lo tanto, pues a esto de que sí que tiene que haber certeza absoluta y que por lo tanto los contenidos de jure, los contenidos de jure, no los de facto, los contenidos de jure, o sea, los contenidos en lo que se refiere a legitimidad, que tiene que haber certeza absoluta de todos los contenidos de jure, tienen que ser absolutamente válidos. De facto nunca lo serán, y yo nunca tendré el conocimiento perfecto, yo o tú, hoy o nosotros o vosotros o ellos, nunca tenemos el conocimiento perfecto, pero la noción de cosa implica resolución, ¿no? Implica resolución. Lo que pasa es que una cosa es la cosa y otra resolución. Yo, fulano, fulano, que la noción de cosa implica resolución, eso quiere decir, sí, los contenidos tendrán que ser absolutamente válidos. Los contenidos de jure tendrán que ser absolutamente válidos. Solamente en definitiva será ente aquello que sea absolutamente válido. Y esto, bueno, pues visto por señores que vienen a continuación de Kant, y que además, pues cuya formación filosófica consiste en buena medida en haber leído a Kant, ¿no? En realidad Kant es el que los despierta a todos ellos, ¿no? O sea, digamos, siempre es el autor que, digamos, los ha sacado de la escuela, especialmente no el que han estudiado en la escuela, sino el que los ha hecho mayores, por así decirlo, ¿no? El que los ha hecho mayores, ¿no?
bueno, que se encuentran con Kant, y por otra parte, pues efectivamente, la exposición que ha hecho Kant es una exposición, bueno, que no se refuta. Otra cosa es que a lo mejor ellos pretendan superarla hacia adelante, ¿no? Pero refutarla exactamente, no. Consideran que eso está ahí y que está bien hecho y que está logrado, ¿no? Y que está logrado, ¿no? Entonces, en estas condiciones, si el contenido ha de ser de suyo, de jure, absolutamente cierto. Si el contenido ha de ser de jure, absolutamente cierto. Y resulta que en Kant lo único que es absolutamente cierto es la forma. Eso es lo que había pasado, ¿no? La forma es lo único que es de antemano válido para todo contenido posible y por lo tanto no dudable en absoluto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no lo es contenido alguno, esto solamente es la forma. Entonces lo que tendrá que hacer el idealista será reinterpretar o transformar a Kant de modo que lo que en Kant era la forma pase a ser ello mismo el contenido. O sea, algo así como que la forma se autoafirme de tal manera que ella misma genere y produzca todos aquellos contenidos que efectivamente lo sean. En otras palabras, todo aquello que no se siga de la forma tampoco será contenido, ¿no? Que no se siga de, ¿de acuerdo? Que no se siga de y que por lo tanto, que no se siga de la forma y que por lo tanto no esté dotado de la misma necesariedad que la forma tiene, ¿no? De la misma certeza absoluta o resolución absoluta que la forma. Por así decirlo así, la forma será el único contenido. La forma será el único contenido. Lo que en Kant era la forma será el único contenido. Lo que en Kant eran las condiciones de la posibilidad serán ahora sencillamente la cosa. Serán ahora sencillamente la cosa. Y si algo queda irreductiblemente fuera, entonces ese algo que queda irreduciblemente fuera, pues queda irreduciblemente fuera también de la validez. Es decir, que puede haber situaciones de indefinición no reductible y entonces en esas situaciones lo único que se reconocerá como válido será la indefinición misma. Será la indefinición misma. Pero no definir en ese sentido o definir hacia el otro, ¿no? Será una experiencia que se crea en ella, ¿no? Es decir, se trata pues de... o sea, lo que tendrá que pasar será que la forma misma implique, genere, de ella se sigan los contenidos, ¿no? Implique, genere, de ella se sigan los contenidos. Hay que insistir en que Kant no es así, pero no es así, no evidentemente los idealistas tenderán a entender como una incompletud del sistema kantiano en el que Kant no sea así, o sea, como Kant no terminó, ¿no? Kant no terminó, no consiguió, digamos, no consiguió absorber el contenido en la forma, no consiguió absorber el contenido en la forma. Los idealistas tenderán a entenderlo así. Históricamente eso es falso. No es que no lo consiguiese, es que el kantismo es que el contenido no es la forma y la forma no es el contenido, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, lo esencial de Kant es precisamente eso de que la forma no es genética. No es genética, es decir, no genera, de ella no se sigue contenido alguno. Eso es lo esencial de Kant. Eso es lo esencial de Kant. Sobre todo visto desde después del idealismo, claro, como algo distinto del idealismo, ¿no? Lo esencial de Kant es precisamente que la forma no genera contenido alguno. Que la forma no genera contenido alguno. Que la forma no es genética. Esto se llama a veces la finitud kantiana, la finitud, incluso la diferencia. La diferencia quiere decir la irreductibilidad de la diferencia entre forma y contenido, ¿no? ¿De acuerdo? La irreductibilidad de la diferencia entre en qué consiste validez y qué cosas válidas hay, ¿no? ¿De acuerdo? La irreductibilidad de la diferencia entre en qué consiste validez y qué cosas válidas hay. La irreductibilidad de la diferencia entre en qué consiste ser y qué es, ¿no? ¿Qué es?
La irreducibilidad de esa diferencia, eso es lo que he dicho de que la forma no genera. La forma no genera, solamente condiciona de antemano, ¿no? Solamente condiciona de antemano, no genera. Eso es lo esencial de Kant. Bueno, y eso en cierta manera es lo que, digamos, y con eso mismo es con lo que lidia el idealismo, solo que lidia, evidentemente, tratando de suprimirlo. Esa diferencia es la protagonista también en el idealismo. Solo que en el idealismo es la protagonista porque es aquello que se pretende suprimir. Y por lo tanto es aquello a lo que se le dan constantemente vueltas. Vamos a ver, quizá para pasar a algo más concreto, para pasar a algo más concreto y por tanto para entender un poco mejor también cómo, eso por lo menos cómo empieza a producirse, ¿no? Quizá lo entendamos mejor si empezamos por lo práctico kantiano. Si empezamos por lo práctico, hemos hablado de Kant, de lo cognoscitivo y de lo práctico, ¿no? Y en ambos casos hemos visto la diferencia entre la forma y el contenido, ¿no? La irreducibilidad y la diferencia entre la forma y el contenido. Quizá ese vuelco idealista lo entendamos mejor si empezamos por lo práctico. Pero con una matización que hay que hacer antes de empezar por ninguna parte, que es la siguiente. Vamos a ver, eso de que en Kant el contenido sea siempre contingente, el contenido sea siempre algo con lo que uno se encuentra y punto, ya está ahí, está ahí empíricamente, contingente, pues decir, empírico, ¿no? Incluso en lo práctico, es decir, porque incluso en lo práctico se puede aplicar la palabra empírico. Kant no la aplica apenas porque por experiencia entiende conocimiento, ¿no? Pero empírico en el sentido de que es contingente y de que es lo que hay y punto, pues sí, eso ocurre también con las máximas, ¿no? ¿De acuerdo? Las máximas no se deducen de la forma. Las máximas no se deducen de la forma, lo cual en el terreno práctico quiere decir que las máximas no se deducen de la ética autónoma, ¿está claro? Ha quedado claro que lo de la ética autónoma era la forma, ¿no? Aquello de la exigencia de conformidad o sea, la exigencia de no contradicción con la forma lógica de universalidad, ¿no? La exigencia de no contradicción con la forma lógica de universalidad, ¿no? Bueno, eso de la separación insuperable entre la forma y el contenido, es decir, que de la forma no se produce el contenido, que la forma no genera los contenidos, sino que los contenidos son empíricos, contingentes, venidos del cielo, se tienen y punto, uno se los encuentra siempre ya. Quizá una manera de ilustrar esto con cosas que casi todo el mundo ha oído alguna vez, ¿no? Y que además demuestran hasta qué punto no es verdad en este contexto que el punto de vista idealista sea el más raro. Probablemente el más raro es el de Kant, ¿no? Probablemente el más raro es el de Kant. Lo único que pasa es que a veces suena mejor porque se lo entiende mal, ¿no? Por ejemplo, en ese terreno de lo práctico, esa crítica idealista a Kant, solo que, digamos, degradada, convertida en digamos, en artículo de periódico, ¿no? Como le queráis llamar, ¿no? Esa crítica idealista a Kant es lo mismo que hay, o sea, en artículo de periódico o de discurso académico fácil, ¿no? O sea, como queráis, esa crítica idealista a Kant es lo mismo que se oye formular muchas veces, por supuesto, sin el alto vuelo filosófico del idealismo, pero sí he dicho degradar,
cuando se dice eso de que el concepto kantiano de ética autónoma, el concepto ético kantiano, eso que a veces se llama el imperativo categórico y que es simplemente una manera de designar, que se encuentra en los libros y que se puede ver, eso que hemos dicho de la cuestión de compatibilidad o no compatibilidad con la forma lógica de universalidad, eso de si formulado como universal resulta contradictorio o no, ¿no? Bueno, se suele decir en ese discurso académico relativamente fácil o crítica de origen idealista pero degradada, se suele decir, bueno, pues que ese principio ético kantiano, bueno, pues algo así, no quisiera citar a nadie en particular, entonces lo voy a decir de una manera que puede parecer ridiculizante, pero algo así como que no me dice qué debo hacer, ¿no? No me da mandamientos ni preceptos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que es como decir, no genera máximas, ¿no? No genera máximas, no, solamente sirve para criticar las que ya hay. ¿Está claro? ¿Entendido? Solamente sirve para analizar críticamente las que hay. Se ha visto clarísimo en la exposición que hemos hecho. Se supone que ya hay una máxima y esa máxima, pues formulada en la forma de ley universal, resulta o no resulta contradictoria, ¿no? Pero se supone que ya hay una máxima, y eso de la ética autónoma que hemos visto sirve para analizar críticamente máximas, ¿no? Sirve para analizar críticamente máximas, pero no para producirlas. No produce ninguna. ¿Está claro? No produce ninguna. Se ha visto perfectamente tal como lo hemos expuesto, es decir, de cómo hemos visto que era eso de la ética autónoma, que era eso de ciertas cosas formuladas, ciertas cosas precisamente por su condición de reglas universales resultan contradictorias, pero sin embargo pueden ser operativas porque nunca se realizan en un número infinito de casos, sino que se realizan solo aquí y aquí y aquí, y luego a lo mejor ya no, ¿de acuerdo? Bueno, eso de confrontar un modo de conducta, confrontar una regla de conducta, eso de confrontar una regla de conducta con su propia condición lógica de universal para ver si por su condición de universal resulta contradictoria y si se puede formular como regla universal sin contradicción, eso presupone que ya tenemos alguna máxima que analizar, ¿no? Eso es un principio que sirve para criticar, para analizar críticamente reglas de conducta que hay, ¿no? Sirve para analizar críticamente reglas de conducta que hay. Por tanto, para ponerse en relación con reglas de conducta que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no para generar ninguna regla de conducta. Ese principio es un principio de análisis crítico, no de génesis, ¿no? No de génesis. La génesis no la hay, es simplemente que de facto pues tenemos esta máxima, de facto tenemos. Bueno, esa crítica suele aparecer a veces pues en los manualitos de ética y estas cosas, y hablando de la insuficiencia de la ética kantiana para suministrar guías de conducta. Esa insuficiencia, pues es, digamos, esa fórmula de la insuficiencia, pues es esa degradación de la que hablo en un momento, de la crítica idealista, de que en Kant la forma no genera. La forma no genera. Como la forma no genera, pues precisamente por eso el principio de la ética autónoma no genera reglas de conducta, solamente las analiza críticamente. Nada más. Y por tanto, efectivamente, no me dice qué tengo que hacer. No me dice qué tengo que hacer. Me deja en la miseria de tener que descubrirlo yo solo, ¿no? ¿Está claro? No solamente hay que descubrirlo, sino simplemente hay que decidirlo, ¿no? Simplemente hay que decidirlo, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Bueno, entonces, eso es un... A ver, eso es un ejemplo particular, por así decirlo, de la forma no genera contenidos. La forma no es genética. Los contenidos llueven del cielo, son contingentes, se los encuentra uno. Se los encuentra uno. Bueno, entonces, vamos a ver. De esto de que los contenidos sean contingentes, lo cual, que los contenidos sean contingentes quiere decir, como se ha visto hace un momento, que siempre ya tengo una máxima u otra. No tengo que deducirla a partir de la ética autónoma, sino que siempre ya tengo una u otra, eso está ahí, ¿no? Porque siempre ya me estoy conduciendo, me estoy comportando, siempre ya pues me encuentro con que he venido a clase, ¿no? Por ejemplo, entonces siempre ya tengo una u otra conducta, ¿no?
Y lo mismo en el conocimiento. Siempre ya, pues, tengo estos o aquellos conocimientos, estoy viendo, oyendo, tocando, esto, aquello, lo demás allá, ¿no? Y eso es una situación, de hecho, siempre una situación con la que me encuentro. Y entonces, claro, lo que hace el proceso kantiano, lo que hace el análisis kantiano, es, hemos visto además, eso que siempre ya hay, que siempre hay ya validez, porque siempre hay ya unos u otros contenidos válidos, tratar de ver en qué consiste, tratar de ver eso que siempre ya lo hay, tratar de analizar en qué consiste. Eso que siempre, o sea, por tanto, el análisis kantiano, habréis visto bien una cosa muy notable, no es deductivo. Es eso que en el siglo XX se llamaría fenomenológico. ¿Está claro? O sea, observar algo que hay. No es deductivo. No es deductivo. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues con que, por de pronto, porque los contenidos son contingentes, por lo tanto, siempre los hay ya, siempre estoy ante esto, aquello, lo otro válido, siempre estoy en esto o aquello, en la otra conducta. Lo único que me queda es examinar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿De acuerdo? Por una parte, los contenidos son contingentes, pero claro, esto conlleva el que además incluso la forma misma no se deduce, sino que simplemente se observa en el hecho de que hay contenidos. Es decir, siempre ya tenemos contenidos, pues vamos a ver en qué consiste eso de que tenemos contenidos, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué consiste eso de que tenemos contenidos. Por eso el proceso kantiano nunca es deductivo. No solo porque los contenidos son contingentes, empíricos, dados, etc., sino porque incluso la forma se encuentra observacionalmente. Si siempre ya tenemos contenidos, es que siempre ya está operando una forma, siempre ya está operando en qué consiste que esto sea contenido y que no lo sea, ¿no? Entonces, a examinar en qué consiste ese, en qué consiste, ¿no? Evidentemente, el proceso idealista tendrá que darle la vuelta a esto. Tendrá que darle la vuelta a esto porque si pretende que de la forma se sigan los contenidos, todos aquellos contenidos que sean válidos, pretende que de la forma se sigan los contenidos, entonces también la forma misma tendrá que tener, o sea, si pretende que de la forma se sigan los contenidos, entonces no puede ser eso de que siempre ya nos encontramos con los contenidos y analizamos en qué consiste que los haya y de ahí sacamos cuál es la forma común a todos los contenidos, ¿no? No podrá ser esto. Si los contenidos han de deducirse, han de seguirse de la forma, entonces el propio reconocimiento de la forma no podrá tener ese carácter de observación, de encontrárselo delante. Nos encontramos delante de la forma porque siempre ya tenemos contenidos, ¿no? Y la forma es aquello que diferencia un contenido de lo que no es un contenido, ¿no? Nos encontramos delante de la forma, podemos observar la forma porque siempre ya tenemos contenidos. Y por eso el procedimiento de Kant es observacional, efectivamente, es fenomenológico, ¿no? El idealista no puede ser así. El idealista tendrá que ser deductivo ya dentro incluso del propio reconocimiento de la forma, puesto que el idealista no presupone una situación de hecho en la cual hay contenidos válidos y en la cual por tanto ya hay una validez que habrá que analizar en qué consiste. No presupone eso, sino que los contenidos válidos habrá de deducirlos de la validez misma, habrá de deducirlos de la forma misma de en qué consiste la validez. Por lo tanto, el proceder del idealista no podrá ser observacional, no podrá ser fenomenológico, tendrá que ser deductivo, y por lo tanto habrá una diferencia, una abismal diferencia, vamos a decir, de estilo, pero no de estilo literario, por supuesto, esa no es la cuestión, habrá una abismal diferencia de estilo, en el sentido de que Kant podrá permitirse, no solamente podrá, sino que no tendrá más remedio que, digamos, ir encontrando cosas, ir haciendo diversas observaciones una a continuación de la otra, porque simplemente está considerando el fenómeno que tiene delante, a saber que hay contenidos válidos y por lo tanto hay qué es lo que diferencia un contenido válido de lo que no lo es, o sea, una forma, ¿no? Kant efectivamente procede de esa manera observacional y por lo tanto procede constatando una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues
primero ha estado hablando del conocimiento, durante un buen rato, a través de mí, aquí, ¿no? Primero ha estado hablando del conocimiento durante un buen rato, ¿no? Y después ha descubierto que además del conocimiento hay la conducta, ¿no? Os habéis fijado, ¿verdad? ¿No? Después ha descubierto que además del conocimiento hay la conducta. O sea, lo uno y lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Lo uno y lo otro. ¿Ha deducido de lo uno lo otro, de lo otro lo uno? No. Simplemente ha encontrado que hay lo uno y lo otro. El proceder, incluso en el nivel de la forma, no es deductivo, sino que es fenomenológico, observacional. ¿Por qué? Porque siempre hay ya una forma que está ahí, puesto que siempre hay contenidos, los contenidos son empíricos, y para que haya contenidos tiene que haber algo que diferencie un contenido de lo que no lo es, ¿no? Entonces, Kant ha procedido así, ha procedido por observación y por lo tanto, pues, lo cognoscitivo, por otra parte lo práctico. ¿Ha deducido esa dualidad? ¿Ha deducido uno de los términos del otro o el otro de uno? No, simplemente ha encontrado que había dos. Ha encontrado que había dos y que eran irreducibles entre sí. Tampoco ha deducido los dos a partir de un punto común, ¿no? Simplemente ha encontrado uno y otro, ¿no? Igualmente, por ejemplo, hemos hablado de las categorías y hemos dicho, causalidad es una categoría, sustancia es una categoría. ¿Cómo encuentra Kant la lista de las categorías? Hemos dicho, hay más, ¿no? No son las únicas. ¿Cómo encuentra Kant la lista de las categorías? Pues simplemente encontrándola. Es decir, no es un proceso deductivo, es un proceso observacional. Y así lo hemos hecho aquí, hemos visto siempre, por el hecho mismo de que los juicios se puedan formular en los términos de sí, entonces, se sigue que hay un general sí, entonces, en los contenidos, y ese general sí, entonces es lo que llamamos la relación causa-efecto, etcétera, ¿no? Y luego, por otro razonamiento más o menos similar, hemos encontrado sustancia-accidente, y por otros razonamientos más o menos similares encontraríamos posibilidad, existencia, necesariedad, y toda la lista de las categorías de Kant, pero que efectivamente es una lista, es decir, las encuentra. Los idealistas se lo reprochan, de que las encuentra en vez de ¿qué? En vez de deducir, en vez de que sea un proceso deductivo, en vez de que sea un proceso deductivo, en vez de que sea un proceso deductivo, en vez de que sea un proceso deductivo. Bueno, entonces, ¿a qué venía esto? Porque ya tengo que terminar por hoy. ¿A qué venía esto en este momento? Bueno, decía, quizá eso de la forma misma engulle el contenido. Quizá eso lo entenderemos mejor en el filósofo, en el primero de los ejercicios. En el primero de los ejercicios. Quizá eso lo entenderemos mejor empezando por lo práctico, pero claro, ya empezando por lo práctico, cuando lo dije me di cuenta de que cuidado, o sea, ¿y por qué hay un empezar y un terminar? ¿No? ¿Por qué hay un empezar? ¿Por qué hay empezar por aquí o empezar por allí? ¿Por qué eso que no parecía que fuese cuestión en Kant, sí es cuestión ahora? Porque ahora sí que va a haber un proceso deductivo. Ahora no va a poder haber lo uno y lo otro, ¿no? Sino que o lo uno se deducirá de lo otro, o lo otro se deducirá de lo uno, o ambos se deducirán de un punto común más primario, ¿no? Porque ahora ya no estamos procediendo encontrando cosas fenomenológicamente, observando una validez que siempre ya hay, ¿no? Sino que ahora el que haya validez tendrá que deducirse de la validez misma, porque los contenidos salen de la forma, ¿no? Y por lo tanto el establecimiento de la forma no podrá ser una descripción de algo con lo que nos encontramos, y por lo tanto no podrá tener IES, no podrá tener IES, no podrá ser una categoría es esto y aquello y lo otro y lo demás allá, o es el tiempo y es el espacio, ¿no? O es algo así, ¿no? No podrá tener IES, sino que tendrá que ser un proceso deductivo único, ¿no? Sí es verdad que empezaremos por lo práctico para ver esto de la absorción del contenido en la forma, es verdad que empezaremos por lo práctico, pero cuidado, empezaremos por lo práctico precisamente porque ¿por qué habrá que empezar por lo práctico? Puesto que será lo cognoscitivo lo que se deduzca de lo práctico, será lo cognoscitivo lo que se deduzca de lo práctico, cuestión que en Kant no se plantea. En Kant hay simplemente lo uno y lo otro, y no hay ninguna pretensión de deducir lo otro de lo uno y lo uno de lo otro, ¿no? Bueno, continuaremos con